Chicos de Atalayas, bienvenidos a un podcast más. Ando afónico, vengo saliendo de la gripa, suerito, todo chido. Pero no queríamos dejar pasar este tiempo para entrevistar, como ya vieron en la portada, a nuestro gran amigo Mato, que el día de hoy va a estar. Saludos cordiales a todos. Yo sé que aman a Mato, por eso nos los piden full. Ya casi se hace parte del grupo de jóvenes. Gloria a Dios. Que tanto lo aman, es el que más piden los chicos. Y hay un tema el día de hoy, Mato, que queremos platicar contigo, porque yo sé que eres un hombre lleno del Espíritu de Dios y que Dios te ha usado mucho para el evangelismo. Chicos, perdónenme. Agüita, estoy hidratado. Sé que Dios te ha usado mucho en el evangelismo por Frente de Combate. Para la gente nueva que nos esté viendo, Mato, junto con su esposa, están al frente del ministerio de Frente de Combate. Cierto. Que al final me gustaría que dieras el aviso, una invitación y explicaras qué es Frente de Combate al final. Pero una de las preguntas que los chicos nos prepararon el día de hoy para platicar, como igual ya vieron en YouTube, el tema es modernidad versus evangelismo. Ok, muy Estamos bien, viviendo una transición, creo yo, muy exagerada, por redes sociales, por la manera de cómo las iglesias empiezan a dejar que la tecnología, todo esto empiece. Pero Mato, platícanos un poco de tu experiencia, de lo que tú conoces. ¿Cómo la modernidad empieza a chocar ya con el evangelismo? La modernidad con el evangelismo, ¿cómo chocan? Pues creo que no tendrían que chocar. Okay. Creo que tendrían que ir de la mano, porque eso sería lo correcto. Okay. El problema de la humanidad sigue siendo el mismo de hace 100 años, el pecado. El pecado. Y la solución sigue siendo la misma de hace 100 años, la sangre de Cristo. Obviamente el contexto histórico en el cual nosotros nos encontramos es muy diferente al de hace inclusive 20 años, 15 años. Y nosotros no podemos pretender que la sociedad o lo que nosotros, la sociedad nos va a llevar a cambiar nuestra forma, nuestra manera, tan brutalmente, si el problema sigue siendo el mismo. Por eso digo, tiene que ir de la mano, tanto la modernidad con el evangelismo, todo esto tiene que ir de la mano, el evangelio, para que se pueda predicar el mensaje. A ver, déjame aterrizar bien mi idea. Sí. Porque estaba pensando todo el rato, bueno, que me van a preguntar, me van a decir. El problema sigue siendo el mismo, pecado, la solución sigue siendo la misma. Desde el principio. Desde el principio. Entonces, la gente es muy consumista. La gente consume rápido, quiere todo express. Sí. Y el mensaje tiene que ser la misma sustancia, las mismas buenas noticias, pero tienes que buscar la manera de poder llegar, no buscando la modernidad, sino buscando cómo traer esa solución al problema, porque el problema no es la modernidad, el problema sigue siendo el pecado. Entonces, no podemos decirlo, ahora cómo lo hacemos si todo es moderno el asunto. No, el problema sigue siendo el mismo. Y atacar el problema sigue siendo la misma solución, las buenas noticias. Sí, porque siempre hablar de modernidad es eso de lo que va avanzando. Es como, por ejemplo, cuando vemos a los discípulos de Jesús en su tiempo, el que alguien predicara a grito abierto, creo que eso no se ocupaba años atrás. En su época, creo que muchas de las cosas que hicieron, para ellos, vamos a llamarlo así, fue algo diferente a como lo hacía Moisés, Abraham. Pues fíjate que no tanto, porque si tú lees la Biblia, Jonás entró a Nínive. Bien. Y predicó a grito abierto que se arrepintieran porque se no iba a venir juicio. ¿Y qué produjo la predicación a grito abierto de Jonás en Nínive? Bien. Que el pueblo se arrepintiera, que el rey dijera, vamos a hacer ayuno, nadie come nada, y entonces viniera misericordia de Dios. Porque digo, la problemática siempre es la misma, pecado. Y la solución siempre es la misma. Eso es a lo que quería llegar, que muchas cosas que pensamos que pudieran como no encajar en este tiempo, realmente no es algo que sea nuevo.
O sea, realmente todo lo que se hace dentro del evangelismo simplemente nos adaptamos a este sistema. Como por ejemplo, antes las redes sociales no eran tan fuertes como exactamente ahorita. En su tiempo, cuando fue pandemia, lo que fue tan fuerte eran los lives. Pero ahorita ya no se ocupa mucho el live. Ya como que nos vamos modernizando. No modificamos el evangelio. Se modifica la manera en cómo llevamos el evangelio. Pero tú, Mato, ¿cómo crees que la tecnología y las redes sociales pudieran ayudar? No sé, algo contra o algo bueno con redes sociales y el evangelismo. Pues yo creo que puede ser una buena herramienta. No puedes decir, ¿en dónde evangelizas? En redes sociales. Pues no, o sea, es una buena herramienta que tú puedes utilizar para hablar del amor de Jesús. Tengo 36 años y cuando era niño y mis papás me llevaban a llevar a Real del Monte, en la antigua carretera antes de la autopista, tú veías en ciertas partes de la carretera el cerro blanqueado y carteles que decían Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, y decía Iglesia Arcoíris. Y de repente veías otro en la pared, de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida, y lo mismo, Iglesia Arcoíris. Entonces ellos buscaron en ese momento la forma o la manera de hablar de Jesús. Lo mismo es en redes sociales. Yo creo que no lo puedes utilizar. No está peleado. No está peleado, lo puedes utilizar para hablar del mensaje del evangelio, para hablar del mensaje de Jesús. Si alguien mientras está ahí con el dedo, buscando videos y todo, algo le va a caer. Si en ese momento él está en ese tiempo de necesidad, ¡pum!, va a resaltar algo, pero si no va a ser parte de toda la información. Para mí, no hay como el que tú y yo nos sentemos, platiquemos, hagamos amistad y que tú un día en confianza me digas, oye, ¿sabes qué? Tengo una bronca. Aquí entra la parte de lo que tú testificas como persona, de lo que tú vives como persona, y que alguien diga, oye, es que veo que siempre andas bien contento, viendo que siempre andas bien alegre, viendo que siempre andas bien positivo. ¿Qué onda contigo? El mensaje del evangelio. Claro. Sí, porque realmente vamos, y lo que vamos a escuchar de Mato, el evangelismo, ¿qué es en este tiempo? Porque vamos a decir en este tiempo, pero realmente siempre el evangelio es el mismo. Las buenas noticias. Exacto, es el mismo, pero siempre hay una ayuda extra, ¿no? Claro. Ahorita tenemos, gracias a Dios, eventos en escenarios, en iglesias, iluminación, cruzadas, evangelismo en las calles. Pero tú, como Mato, en este tiempo, en esta sociedad, ¿cómo podrías definir este tema? Modernidad versus evangelismo. Definir. Porque, por ejemplo, vamos a tratar, no es lo mismo las mismas obras que hacían Frente en Combate, por ejemplo, la misma manera de evangelizar del inicio a ahorita. Híjole, es que no creo que sea modernidad contra evangelismo. Ok. No creo que esa es mi percepción. Bien. No creo que sea la pregunta. Ok. No es algo que esté peleado, es algo que, como te mencionaba al inicio, es algo que puede trabajar en conjunto, es algo que puede trabajar de la mano. Uno como persona siempre está buscando qué innovar, qué hacer, qué meterle nuevo a lo que uno hace, no solo a la iglesia, lo que uno hace, reinventarse, ese tipo de cuestiones. Pero la Biblia en Eclesiastés nos enseña que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es hoy va a dejar de ser, y lo que en algún momento dado fue, va a volver a resurgir. Lo estoy parafraseando. Cuando tenía como 16 años, en donde empezaba el internet, todavía ni siquiera era el boom, pero era así como... se escuchaba la máquina trabajar, ¿no? Levantabas el teléfono y... Sí, o ya no podías hacer llamadas. Un poquito después, tampoco tan atrás. Tenía 16 años, 18 años, y recuerdo que en internet nos metimos a ver una obra que no sé si tú la hayas visto o alguien la haya visto, no sé qué audiencia nos esté viendo. Si nos ve un muchacho de 16, es probable que no la haya visto. La obra de Everything, donde está Jesús al inicio
haciendo la creación y crea al hombre, en ese caso es Jesús, y una señorita y le enseña el huerto y todo, y de repente entra el enamorado. Toda una historia que yo cada que la veía me hacía llorar. Porque me impactaba cómo hablaba del amor de Cristo, la condición del corazón del ser humano y cómo el Señor, a través de su sacrificio, arrebató nuestra alma. Y eso yo creo que fue algo crucial en el momento para que yo pudiera regresar al camino. Hace tiempo estaba con mis hijas, porque pues ya soy papá, y les digo, miren esta obra. Y se las pongo a mis hijas y volví a llorar como cuando tenía 16 años, 17 años. Y ella así de... Y es, papá, ¿por qué? Porque el mensaje sigue siendo el mismo. Claro. Jesús, obviamente el video ya no se ve como, ya tú ves una película, una serie de hace 15 años y dices, oye, qué viejo se ve este asunto. Sí, bien vintage. Entonces, creo que es la parte de renovar ciertas cosas, sí. Pero esa obra, si tú la haces hoy en el centro de Pachuca, va a seguir teniendo el mismo impacto. Sí. Como Frente de Combate, hacemos una obra de Jesús, no sé si a ti te tocó. Esa obra la dejamos de hacer, decir, vamos a hacer algo nuevo, diferente, fresco. El mensaje sigue siendo el mismo, te digo, pero esa obra sigue estando también enfrente y es nuestra vieja confiable. Ya, ¿por qué tocamos el tema de modernidad versus evangelios antes como para dar un título? Muchas veces con jóvenes hablando, vemos que vienen ya de ciertas mañas, costumbres, educación de una manera muy viejita. Okay. Y al momento que hablamos de viejitos, desgraciadamente, vemos a jóvenes pensando que lo que se hace ahorita está mal. Y bien lo dijiste tú, o sea, el mensaje es el mismo. Bien. Yo puedo estar haciendo la obra que hice hace 10 años en mi Frente de Combate y me va a golpear, me va a ministrar. Ajá. Y ahorita, como dices, a lo mejor ellos no, el mensaje es el mismo, pero ya hay una generación tan educada, vamos a llamarlo así, porque los papás vienen de iglesias tradicionales, iglesias más que guardan ciertas cosas, que nos ha costado. Por ejemplo, una vez estábamos haciendo los reels para jóvenes en el Dios de los Violentos, que es un evento súper intenso, no es un evento muy tradicional. Entonces estábamos entrevistando a ciertos jóvenes y fue un choque para ellos. Una, el evento, que es de fuego. Okay. 2, ver a jóvenes como si nada, con pants, vestimenta oversize, así, haciendo preguntas. Y fue un choque para ellos y ellos nos decían, es que mis papás me enseñaron a mí de otra manera. Entonces, como que hay una generación que se educó conforme a esos tiempos de esa iglesia y que ahorita para ellos les está costando. No digo que estén cerrados, sino que les está costando ver ciertas cosas, redes sociales, estos podcasts, ¿no? En redes sociales, fotos, la manera de vestir, tatuajes, maneras de peinar. Aunque cuando traía yo mis rastas, sí fue un tema para ciertos jóvenes verme predicar con rastas. Pero cuando vemos o cuando somos realmente usados por Dios, como que se rompe. Se rompe eso, claro. ¿No? Hace poco me tocó... Chicos, perdonen, me va a tocar editar mucho. Hace poco me acuerdo que fui a una iglesia que empezó con la cobertura de nuestro pastor, pero literalmente una iglesia muy... Pues creo que también te tocó predicar a ti. Y me acuerdo que la primera vez que el día uno que prediqué, mucha gente se salió. Y el segundo día fue chistoso porque lo que se predicó en ese momento, la palabra de Dios llegó a sus oídos y ahora trajeron a más gente. Seguíamos en el mismo, en la misma iglesia, la gente se seguía vistiendo igual, pero Dios seguía siendo el mismo. El Espíritu Santo se movió. Al segundo día vimos milagros, vimos sanidades de la iglesia, vimos señales, porque al momento de que nosotros dejamos que sea Dios el que hable, ya no es modernidad, ya no es redes sociales, ya no es cámaras, ya no es más que el evangelismo, el evangelio, las buenas nuevas. La gente empezó a conocer a Jesús. Pero Mato, tú has visto muchas generaciones pasar de jóvenes por Frente de Combate. Has visto muchas iglesias en la nación, en otras naciones. Y con esto que te digo, no sé si realmente tú lo veas de la misma forma.
Y si sí, al momento de predicar, al momento de hacer evangelismo, ¿tú cómo identificas qué es lo que pueda funcionar en cada región, en cada generación de jóvenes, en cada nación? Porque la neta, Mato, no es igual predicar aquí en México que en España, No. que en Cuba, en esos lugares donde Dios te permitió, en Costa Rica creo fuiste, ¿no? ¿Cómo fue esa transición cultural, tanto de la educación de los jóvenes como en la que ustedes predican? Una vez estaba predicando, no me acuerdo dónde, eso fue aquí En México. México, en Tlahuelil, por una zona. Ok. Y en la predica me aventé un chiste de una canción de Luis Miguel. Y nadie se rió. Y mi esposa, ya termino, Dios nos bendijo aún a pesar de la canción de Luis Miguel. Y mi esposa me dice, necesitas conectar con los jóvenes. No te entendieron tu referencia. Okay. Y yo dije, sí me di cuenta. Pues nadie se rió. Porque sí, la generación es diferente. Lo mismo tan solo con palabras en otras naciones. Pero creo que cuando tú te dejas usar por el Espíritu Santo, como el mensaje es el mismo, y te lo digo, perdona que sea muy repetitivo, el mensaje es el mismo y el programa es el mismo, siempre va a caer como tiene que caer, siempre va a llegar como tiene que llegar el mensaje. La Biblia nos dice que no nos preocupemos por qué tengamos que hablar o qué decir, porque el Espíritu Santo nos va a poner palabras. Entonces creo que siempre el Espíritu Santo nos va a ir guiando para nosotros poder conectar con la generación, y más que nosotros es la eternidad con la gente, la eternidad con las personas. Y eso es algo que tú vas a experimentar o tú mismo has experimentado. Sí. A veces uno quiere llegar con tanta enjundia también, pero uno tiene que aprender a respetar y amar a la iglesia. Me ha tocado llegar a iglesias muy tradicionales y aunque yo quisiera llegar con una revolución, yo siento como el Espíritu Santo me hace respetar la historia de la iglesia, el trabajo de los pastores, el amor de la congregación para con el Señor. Aunque yo traigo unas ideas muy revolucionarias y locochonas y todo este asunto, el Espíritu Santo me dice, hey, sí, claro. Una ocasión llegué a una iglesia con frente de combate post-pandemia. La iglesia cerró como por 2 años, año y medio, y a nosotros era el primer grupo que nos recibía después de esa temporada. Era su primera reunión de jóvenes, todo lo hacían en línea, nosotros éramos los primeros. Y cuando le dijeron, va a venir el director de frente de combate con su familia, con sus hijas y los jóvenes, me recibieron los pastores. Yo llegué con mis pantalones, como siempre ando, el cabello suelto, Bermuda y todo el rollo. Y los pastores sí se me quedaron viendo de, Dios mío, ¿a quién estamos recibiendo? Y recuerdo que esa persona que me llevó no tenía nada que ver con el asunto de la logística, pero lo sentaron a él para preguntarle, o sea, a él conmigo, oye, así va a estar el asunto. Yo me di cuenta de luego la barrera. Sí. Pasaron los días, estuvimos ahí una semana, si no me equivoco, poco más menos. Pasaron unos días y empezamos a predicar y evangelizar. Total de que terminó el evento y la pastora de esa iglesia me abrazó y me dice, le quiero pedir perdón. Y yo, ¿de qué, pastora? Me dice, es que cuando te vi, automáticamente sentí un rechazo hacia tu persona por cómo te vi. Yo esperaba una persona con traje, ya canoso, una persona respetable, ¿no? Sí, pero te vi a ti. Pero cuando te escuché predicar y vi cómo estabas con los jóvenes, en ese momento el Espíritu Santo me habló a mi corazón, que lo que Él mira es esta parte del corazón. Y te quiero pedir perdón por cómo Dios te usa, perdóname. Yo solo me reí y me dijo algo frente hacia los ojos. Me dice, no te vayas a cortar el cabello. Porque eso que tú haces, eso que tú tienes, es una arma que es usada para romper con nuestra religiosidad. No te lo cortes. Estereotipos. Y entonces, digo, no es así como que la indicación o el mandato del Señor, pero sí lo recibí como un consejo. Y como esas me han pasado varias, pero te digo, yo llegué respetando a la iglesia, respetando lo que los pastores hacían, aunque pudimos haber llegado, ¿no? Fue Dios poco a poco, conforme cada día que íbamos avanzando, la unción, el mensaje, la palabra, el servicio, rompiendo todo eso.
Hay una pregunta ya casi para finalizar, que aquí ponen, ¿qué prácticas espirituales se están perdiendo a causa de la modernidad? Ay, muy buena pregunta. Pues, ¿cuáles son las prácticas espirituales fundamentales del cristiano? La palabra, el ayuno y la oración. La modernidad te hace pensar, digo, no es publicidad en contra, pero te hace pensar que escuchar un podcast lo puedes cambiar por una predicación de domingo. La modernidad te hace pensar que el subir algo en redes sociales, o mandar el piolín, el buenos días, buenos días, Dios te bendiga, que te hace omitir la parte de sentarte con tu hermano y arreglar las cosas que tú tienes. La modernidad te hace pensar que mandar el mensaje o el responder en el grupo es estar sirviendo a Dios. Ese tipo de cuestiones, cuando no es así. Cuando pierdes tu comunión en la lectura, cuando pierdes tu comunión en la oración, cuando pierdes tu corazón en la intimidad. Sí. Como en algunos momentos, no tanto con la modernidad, sino con el servicio. O sea, tú por pensar que estás involucrado en algo, ya estás sirviendo a Dios, cuando muy probablemente no estás ni siquiera involucrado en la voluntad de Dios. Y eso hace que tú pierdas esos principios espirituales básicos: palabra, ayuno y oración. Sí, por claro. eso te digo, la sustancia, el origen o el mensaje sigue siendo el mismo, el fundamento sigue siendo el mismo. Y no lo podemos hacer a un lado. Ya, tú tienes que congregarte, tú tienes que servir, tú tienes que buscar, no puedes cambiar una predicación hay gente que se acostumbró en pandemia, ¿no? No, es que yo veo a fulano de tal en redes sociales y ese es mi pastor. Y pastor está en Uganda del Norte. Bueno, no sé si exista Uganda del Norte, pero si no, ya lo inventamos. Está en Uganda, está en Corea del Sur, Norte, en alguno de esos. Y no es que mi pastor está allá y yo escucho sus prédicas todos los domingos, porque eso es modernidad, es la nueva normalidad. Mis amigos, no. Es como la IA, ¿no? Que no sé si ya viste la noticia, hace algunos meses vi que hicieron como un Jesús robot, como el que conocemos en la cruz. Ok. Y lo sientan al robot, y a través de la IA la gente se acercaba y le pedía, según a Jesús, un consejo. Y la IA les contestaba. Y dices, ¿qué onda, no? Y empezaban y eso que hicieron ellos de que la gente se acercara fue para que la IA recapitulara información para después que ese robot con forma de Jesús diera sermones. Y dices, pues sí. Nada, pero ¿por qué? Porque se perdió esta parte de la oración, del ayuno. Ahorita vamos a tener, no sé cuándo salga, pero se hace una campaña, y una vez una persona nos decía, ¿qué se ocupa? ¿Qué necesitan para la cruzada evangelística? Y lo único que podíamos decirles es eso: necesitamos oración, ayuno y comunión. Claro. Y poco a poco lo demás se va a ir sumando. Poco a poco Dios va a ir. Todo lo demás son herramientas que tú ocupas para poder hablar el mensaje. Claro. Que es en sí, esas herramientas no son el mensaje. O sea, tú puedes ocupar las campañas, que eso se ha hecho durante muchos años. Puedes ocupar las redes sociales. De repente, ¿qué es lo que hace la iglesia de Brasil, la de Pare de Sufrir? No sé si es ya comercial o nos vayan a parar. Perdónenme. Pero ellos, terminando todas las transmisiones televisivas a las 12, 1 de la mañana, ellos comienzan a transmitir. ¿Por qué razón? Porque a esa hora hay mucha gente depresiva, ansiosa, oprimida, preocupada por las deudas, y ve el mensaje de Pare de Sufrir con la esperanza de que algo puede cambiar, y ¡pum!, capturan mucha gente. Claro. Capturan mucha gente. Sabes que no está mal ocupar las herramientas. No. Solamente es no desviar el verdadero mensaje de Jesús. Mato, por último, ¿cómo podemos vivir en el mundo moderno sin perder la identidad y la firmeza del evangelio? Es algo, creo yo, que es muy simple. Bien. Hebreos menciona: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Cómo nosotros podemos vivir firmes en medio de esta temporada? Mirando a Jesús, mirándolo a Él en todo tiempo. Hay tantas cosas que van a seducirnos por nuestra mirada, por nuestros ojos, pero nosotros no vamos a dejarnos seducir por esto. Bien. Vamos a dejarnos seducir por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su bondad. ¿Cómo alimentamos eso? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la comunión,
a través de la oración, a través de estos elementos espirituales, nosotros vamos a cuidarnos y vamos a ser sensibles para cuando Dios nos diga que actuemos de diferentes formas. Pero yo creo que ese es uno de los secretos más importantes, o el secreto más importante, nuestra mirada en Jesús, mirada en Cristo, y dejar de ver lo que hacen unos, lo que hacen otros o lo que no hacen otros, claro, y mirarlo a Él. Y Dios nos va a dar estrategias personales, nos va a dar formas personales, nos va a dar formas como iglesia para poder hacer lo que Él nos mandó a hacer, la encomienda que nos está demandando, claro, sin perder lo más importante, que es caminar en su propio. Claro, algo que me encanta dentro del evangelismo y que no tiene la modernidad es de que la modernidad es lo mismo y el evangelio es diferente porque todos somos diferentes. Creo que si entendiéramos esa parte de que tú, Mato, yo, todos los que estamos aquí, somos tan diferentes que podemos hacer más que la modernidad, si podríamos llamarlo así. La tecnología es igual, es lo mismo, no cambia, mismo algoritmo, todo es lo mismo, pero nosotros somos tan diferentes que podemos conectar con más personas. Porque ya acabas de decir algo bien importante en cuanto a la modernidad, algoritmo. O sea, en tu celular te va a salir lo que tú consumes. Claro. Y si tú no consumes evangelio, pues es muy difícil que te salga algo que tenga que ver. De repente se va a ir algo por ahí y probablemente te capturen o probablemente no. Entonces tú dices, voy a evangelizar en redes haciendo, pero lo va a ver la misma gente que consume el mismo contenido. Claro. Los mismos cristianos, las mismas personas de la iglesia, y creo que eso no es tanto compartir a la gente que no ha escuchado. Claro. Alguien que se alejó lo va a recibir y gloria a Dios, ¿no? Pero no es como ir con el perdido, sí, no claro, es como ir, al menos que el perdido esté buscando en redes sociales la ayuda, ¿no? Claro. Pero si no, el algoritmo no lo va a lanzar a la gente que no, a los que pagues publicidad. Sí, claro, por eso decía, el algoritmo, eso siempre va a ser lo mismo. Pero qué mejor que si somos 10 personas diferentes, que alcancemos a más personas. Una vez vino un evangelista misionero de Cristo para las Naciones a Frente de Combate. Solo recuerdo su nombre, Nick. No recuerdo más de él. Más su nombre. Su apellido es muy raro, es de Sudáfrica. Okay. Pero él es un hombre de la vieja escuela. Íbamos en el ascensor, no habla español. Me llegaba al hombro, yo creo. Okay. Bajito, güerito, de lentes, como 60 años. No habla nada de español. Y se le queda viendo a un tipo en el semáforo. Good. You're good. Y le decía, God bless you. Cristo te ama. Pum. Y ya, se iba. Y después estamos en el Walmart, estaba buscando no sé qué en farmacia, y se le queda viendo una señorita. Y íbamos con el traductor también. Y el traductor le dice el hermano al traductor, le empieza a hablar el hermano Nick a la señorita, y el traductor obviamente le traducía. Le decía, hoy te ves muy bien. Y yo quiero decirte algo, que Jesús te ama y tiene un propósito para tu vida. Bien austero, bien de abuelito. Dices, no, eso ya pasó de moda. No ha pasado de moda. No, claro que y la gente así, sonriendo y pensativa. Muchas gracias. Sí. Y se iba. Y dices, no te pases. A veces nos da pena hasta decir buenos días en la combi, ¿no? Sí. O pedir la bajada y te pasas. Pásale 10 a la siguiente parada. El mensaje es el mismo. Mato, por último, ¿qué consejo le puedes dar a la gente que nos está viendo para exactamente eso que tú dices? No apartar su mirada a Jesús, que no se pelee con las cosas nuevas, que simplemente busquen el compartir el amor de Jesús. ¿Qué consejo le puedes dar a esa gente? Porque la neta, queremos vernos tan pros, tan llenos de dinero, de tecnología, no sé, que muchas veces priorizamos eso antes que el mensaje. Pero tú, ¿qué consejos nos puedes dar a todos para que no sea así y podamos seguir funcionando como el cuerpo de Jesús? ¿Qué consejo le doy a las personas? A las personas que nos están viendo. Que nos están viendo. No los que estamos aquí, sino todos los que nos están viendo. Estén abiertas a la forma o a la manera de hacer las cosas, no cerrándose y pensando que lo nuevo no es útil, y
satanizándolo o rechazándolo, siendo sensibles a la voz de Dios y teniendo en alta estima el consejo de las demás personas. Y eso te va a ayudar a que no te quedes estancado, a que avances, a que ayudes a la siguiente generación, porque también la siguiente generación va a aprender muchas cosas de ti. Y entonces, si tú estás abierto y no te cierras, vas a poder trabajar y caminar en conjunto. Obviamente, el consejo primordial de todo es ver a Jesús. Si tú ves a Jesús, vas a tener un corazón sensible y amor a tu prójimo, que vas a hacer válida la idea de la otra persona, o si no es algo que sea correcto, vas a tener la sensibilidad para tú poder enseñar, para tú poder aconsejar, para tú poder direccionar. Entonces, un corazón abierto, un corazón sensible, un corazón humilde, para poder saber cómo es el momento que vaya, cómo va navegando el barco o hacia dónde va navegando el barco, sin perder las cosas esenciales. Claro. Hablando de generaciones, ¿no? Sí. Yo tengo 36 años. ¿Cuántos años tienes, Dani Soberville? 23 años. Obviamente hacemos las cosas diferentes. Tengo una hija de 14 años que me dice, papá, es que la vibe. Yo, ¿de qué estás hablando, Ripka? La vibra, creo que es la vibra, ¿no? Y digo, no, a mí no hablan ñañaras o cosas de esas cosas. Está en su prime. Exacto, ¿no? Que son... Me da fome. Exacto, o sea, yo hay cosas que digo, no, eso no, pero veo que a mis hijas les funciona y veo que eso puede ayudar. Entonces, estar abierto, yo como generación, y obviamente los más jovencillos, es ser atentos y no pensar que alguien tan viejo como yo, de 36, 40 y tantos, no puede darles un buen consejo o una buena idea. Estar abierto. Lo primordial, amar a Jesús, y de esto sumamos. Siempre nos lleva, tenemos que aprender a ser familia. Apenas pasa que te compartía, ¿no? Aprender a tener sobremesa, o sea, aprender a hablar en la mesa. Pan, vino y aceite. Y café, iba a decir. Café, pan, vino, cafecito, unos taquitos. Sí, para escuchar Bien. y conocer, y eso ponerlo en práctica en nuestro día. Pues chicos, gracias, Mato. No, a ti, gracias. Gracias. Y perdón por la primera pregunta que me hice bolas, traía tanta información en la cabeza. Pero ahí vemos cómo lo resumimos. Y Véanlo hasta el final. Sí, las secuelas del COVID. Muy bien. Gracias a ti, Uri. Gracias, chicos. Gracias a los jóvenes atalayas. Muy bien. Los jóvenes atalayas. Pues chicos, suscríbanse, denle like, suscríbanse y todo lo que dice Dani. Frente de Combate. Sí, de hecho, eso iba a decir. Voy a dejar redes sociales de Mato, pero también de Frente de Combate. Por favor. Porque en febrero, marzo, comenzamos la próxima generación de Frente de Combate, número 41. Y FC Intensity en el mes de julio. Cualquiera de estas dos generaciones, anímate a buscar a Dios, a servir al Señor, a entregar tu vida a Cristo. La palabra enseña que el que busca su propia vida la pierde, pero el que pierda su vida por causa de Jesús y del Evangelio, esa es la persona que la encuentra. Ya dijo la mitad del speech, pero rápido, para los que no sepan, ¿qué es Frente de Combate? Frente de Combate es un centro de formación ministerial que te ayuda a tener un encuentro personal y profundo con Jesús, y a que el carácter de Cristo sea formado en ti a través de 4 principios: palabra, oración, disciplina y servicio. Y una experiencia completa con el Espíritu Santo. ¿Por qué completa? Porque 24/7 estás sumergido, estás en oración, estás sirviendo, estás haciendo coinonía con los jóvenes, y te das cuenta de que hay cosas que cambiar tu carácter, hay cosas que modificar o hay cosas que fortalecer. Te puedo decir tantas cosas, pero mejor ven y vívelo. Bien. Pregúntale a algún exfrentiano que esté siendo usado por Dios. Bien. Dices febrero, marzo, más información, aquí vamos a poner. Venga. El link para más info. Suscríbanse, denle like, estén pendientes de los videos, está el RAI, está algo casual y los podcasts. Bendiciones. Bendiciones, familia.